Hola, espero que se encuentren bien. En esta clase vamos a ver las rocas piroclásticas con un énfasis en la descripción del trabajo de campo o en la descripción de campo de las mismas. Vamos a ver que ellas tienen mucha similitud con las rocas sedimentarias, puesto que son fragmentos de rocas transportados por diversos procesos, por lo que vamos a encontrar analogías en la manera como se describen este tipo de rocas. La descripción de depósitos volcanoclásicos se realiza con metodologías similares a los procedimientos sedimentológicos tradicionales, donde se describe la geometría de cada una de las capas que se observa, el espesor que éstas poseen, la continuidad lateral de las capas, si tienen estratificación o no está presente, o laminación, por ejemplo, si dentro de cada una de las capas tiene algún tipo de gradación, el tipo de estructura sedimentaria que presentan y la selección de las mismas. Generalmente, cuando se hacen levantamientos de depósitos volcanoclásticos, se dice que se hace tefroestratigráfica y se construyen columnas tefroestratigráficas. La gradación nos da mucha información en un depósito volcanoclástico. Por ejemplo, una gradación positiva nos puede indicar que en una erupción volcánica cayeron primero los fragmentos más grandes y después cayeron los menos densos, por ejemplo, o de menor tamaño, que pudieron suspenderse más tiempo en el aire. Una gradación inversa, es decir, lo más fino abajo y lo más grueso arriba, podría indicar variaciones en la intensidad de la erupción, es decir, que pudo haber empezado con una intensidad menor y aumentar su intensidad durante la erupción. También tomen en cuenta que si encuentran un depósito no consolidado o no soldado de depósitos piroclásticos, pueden tomar muestras y realizar un tamizaje de las mismas, lo cual podría ayudar a mejorar bastante la descripción de esos depósitos. Como les mencioné anteriormente, podemos encontrar estructuras similares a las que hay en las rocas sedimentarias en las rocas piroclásticas, como estratificación o laminación. Acá tenemos una fotografía también de estratificación cruzada que generalmente se puede dar en oleadas piroclásticas y se observa, digamos, la estratificación cruzada y variaciones en el tamaño de clasto también. La naturaleza de los clastos que puede presentar una roca volcanoclástica es muy variada. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo de clasificación donde tenemos litoclastos, o sea, fragmentos líticos, vitroclastos, que son dominados por vidrio, o cristaloclastos, que son dominados por fragmentos de cristales, donde podemos tener una toba lítica, cristalina o vítrea, de acuerdo a su composición. Vamos a ver más adelante que la clasificación propuesta por Murcia y otros es basada en el tipo de fragmentación que podrían tener. En algunos depósitos soldados, como es el caso de las ignimbritas, se puede dar también una compactación significativa cuando el depósito está caliente y se forman los fiames, que son las estructuras que se ven alargadas en la fotografía de abajo a la izquierda. Cuando describen un depósito volcanoclásico, es fundamental que describan la relación que hay entre la matriz y los bloques. Si la matriz tiene el mismo material constituyente que los bloques que está o tiene una apariencia diferente, ¿cómo son los contactos entre los bloques? ¿Son flotantes? ¿Son contactos cóncavo-convexos, longitudinales o contactos puntuales?
Eso es muy importante porque nos dice sobre el tipo de depósito y cómo fue el transporte. En este mapa conceptual tenemos las características texturales de los fragmentos. Vamos a tener el tamaño, la redondez y la vesicularidad, que ya vamos a detallar más de esos en otras diapositivas. Y también vamos a tener otro tipo de fragmentos como salpicaduras, bloques, pomes o escorias, esquirlas de vidrio, lágrimas y cabellos de pelé, cristales, fragmentos volcánicos, plutónicos, metamórficos e incluso hasta sedimentarios. Dos aspectos que se utilizan en sedimentología a la hora de describir clastos es la esfericidad y la redondez. ¿Qué tan anguloso es o qué tan redondeado podría ser? Y qué tan esférico, si es alta o baja. Eso también lo vamos a utilizar en rocas volcanoclásticas, pues nos ayuda a discernir entre los diferentes tipos de depósitos y el origen que podría tener. La vesicularidad se mide en porcentaje de volumen y ahí tenemos una clasificación en cuanto a la cantidad de vesículas que se podría tener. Para apoyarse en el cálculo de esos volúmenes, en la presentación de toma de datos geológicos hay unos cuadros para estimar volúmenes. Esos son de mucha utilidad para calcular el grado de vesicularidad de un fragmento volcanoclásico. Un fragmento piroclásico compuesto por vidrio y de colores oscuros con muchas vesículas, cristales y moderadamente denso, asociado generalmente a magmas básicos, se conoce como una escoria. Por otro lado, una pómez tiene colores más claros, es muy poco denso, en algunos casos puede flotar y se asocia más que todo a magmas ácidos. Acá tenemos una clasificación en función del tamaño propuesta por Murcia y otros. El recuadro rojo nos delimita la clasificación propuesta que va de ceniza extremadamente fina hasta bloques o bombas muy gruesos. Los fragmentos en una roca piroclástica pueden tener múltiples tipos de clasificaciones. Una clasificación propuesta por Murcia et al. En el 2013 para el tipo de fragmentos es en función de la fragmentación que dio origen a estos bloques, que ya vamos a ver los 5 tipos que hay. Según la fragmentación que puede tener una roca volcanoclástica, hay 5 tipos de clasificaciones. La primera corresponde a fragmentos piroclásticos. Estos fragmentos se pueden originar por una erupción explosiva, ya sea magmática, hidromagmática, freática o del tipo hidrotermal. Y a su vez, los fragmentos piroclásticos se pueden dividir en juveniles, que son formados durante la erupción, fragmentos accesorios, que son fragmentos comagmáticos, es decir, que tienen una relación con el magma, pero que no se formaron en ese preciso momento, sino que pueden provenir del conducto de la chimenea volcánica, por ejemplo. Y finalmente, también accidentales, que son fragmentos no comagmáticos, es decir, que no tienen relación con el magma asociado a la erupción. Otro tipo de fragmentos son los hialoclastos, que se forman por un enfriamiento súbito o muy rápido de flujos de lava o domos, generalmente en ambientes subacuáticos o cerca de glaciares. Por otro lado, los autoclastos son los fragmentos que tienen un enfriamiento muy rápido con el aire, ya sea en una colada de lava o en un domo. Los fragmentos epivolcanoclásticos son fragmentos de composición volcánica
fragmentados debido a procesos de alteración física, erosión, transporte, por diversos agentes como son agua, hielo, viento o la gravedad, por ejemplo. Y si esos fragmentos no son de composición volcánica, se conocen como epiclastos. Dependiendo del tipo de depósito, en algunos casos no va a ser posible diferenciar entre fragmentos piroclásticos y haloclásticos y autoclásticos de fragmentos epivolcanoclásticos. Acá tenemos un mapa conceptual del artículo de Murcia y otros que resume el tipo de fragmentos en función del origen. Bueno, y ya conocemos sobre los fragmentos. Ahora vamos a hablar un poco de las clasificaciones de depósitos según el origen que estos podrían tener. Tipos de depósitos volcanoclásticos. Vamos a llamar un depósito volcanoclástico primario aquel que viene de depósitos de caída piroclástica, de una corriente de densidad piroclástica o de una peperita. En este tipo de depósitos, sus fragmentos son piroclásticos o autoclásticos. Por otro lado, las avalanchas de escombros volcánicos y lahares se clasifican como depósitos volcanoclásticos secundarios porque la acción gravitacional del agua, viento o hielo actúa directamente sobre esos depósitos en la remoción y resedimentación de los mismos. Finalmente, un depósito epiclástico se da cuando se dan procesos de remoción, pero en epiclastos o epivolcanoclastos. Y estos procesos no están relacionados con la actividad volcánica. Un depósito de caída piroclástica es el producto de una lluvia de fragmentos piroclásticos que estos pueden ser juveniles, accesorios o accidentales, que provienen de una erupción volcánica. Estos fragmentos piroclásticos se acumulan por gravedad desde la nube o pluma de cenizas desarrollada al tope de la columna eruptiva. Cuando los fragmentos son lanzados con una trayectoria balística, se dice que son proyectiles balísticos. Tenemos un esquema de una erupción volcánica con el desarrollo de una columna eruptiva. En rojo está señalado los depósitos de caída piroclástica. Un depósito de corriente de densidad piroclástica es producido por un flujo de fragmentos dominados por piroclastos y autoclastos, aunque también podría contener algunos epiclastos, gases y vapor. Se mueve por influencia de la gravedad y es originado por una erupción volcánica. A su vez, un depósito de corriente de densidad piroclástica se puede clasificar en una corriente de densidad piroclástica concentrada o flujo piroclástico o una corriente de densidad piroclástica diluida o oleada piroclástica. Cuando los depósitos presentan características de ambos tipos, es recomendable conservar el término de corrientes de densidad piroclástica sin entrar en detalles en su subclasificación. Los flujos piroclásticos se encuentran constituidos por una mezcla de fragmentos de rocas y gases. Estos fragmentos pueden ser de tamaños variables, desde cenizas hasta bombas, y también composiciones variables, incluyendo vitroclastos, cristaloclastos y litoclastos. Los gases son principalmente vapor de agua, y las temperaturas pueden superar los 100 grados centígrados y alcanzar hasta los 1000 grados centígrados,
pero lo normal anda en 400 grados centígrados. Estos flujos alcanzan grandes velocidades. Algunos andan entre los 40 y 200 kilómetros por hora, pero hay casos excepcionales donde se han registrado velocidades de hasta 1000 kilómetros por hora. A su vez, los flujos piroclásticos se pueden subclasificar en depósitos de flujo de bloques y cenizas, depósitos de bombas y cenizas, depósitos de flujo de pómez o ignimbritas y flujos de escoria. Los detalles de esa clasificación los pueden leer en el artículo de Murcia y otros del 2013. Los flujos piroclásticos también se distinguen por su gran extensión, que a veces sobrepasan los 1000 kilómetros cuadrados, así como su gran espesor, generalmente de 10 metros, pero pueden alcanzar hasta los 100 metros de espesor en un solo evento. Una particularidad de este tipo de flujos es que rellenan la topografía anterior y la dejan relativamente plana. Un ejemplo de esto ocurre en el Valle Central con la formación Tiribí. Un caso de estudio particular es la ignimbrita de la formación Tiribí, que cubre un área de 820 kilómetros cuadrados en el Valle Central y es una toba cuyo origen se asocia a una caldera del volcán Barba de hace 322.000 años. Un depósito de flujo de bloques y cenizas se conoce así cuando se encuentra asociado al colapso gravitacional y o explosivo o flujos de lava, o al colapsarse una columna eruptiva que implica la destrucción de los mismos, y está compuesto principalmente por piroclastos y autoclastos. Asimismo, cuando el proceso implica lava fundida, se conoce como un flujo de bombas y ceniza. Cuando se da el colapso de una columna eruptiva generada a cráter abierto, se conoce como un depósito de flujo de pómez o ignimbrita, y por ende, la pómez es uno de sus componentes principales. Finalmente, si los principales fragmentos del flujo piroclástico son definidos como escoria, se va a conocer como un flujo de escoria. Los depósitos de corriente de densidad piroclástica diluida o oleadas piroclásticas son generados por explosiones, usualmente, pero no exclusivamente, hidromagmáticas, las cuales tienden a ser dirigidas. Estas corrientes involucran grandes volúmenes de vapor y otros gases, capaces de fluidizar los fragmentos cargados. Estos depósitos son delgados en los relieves positivos y más gruesos en los valles, y se caracterizan por presentar estructuras de ambientes subacuáticos, ya que la depositación ocurre en un régimen de flujo. Por lo general, estos depósitos forman estructuras de conos, anillos de toba y mahares, y es posible distinguir depósitos de oleadas basales que suelen encontrarse a la base de columnas eruptivas. Si se depositan a una temperatura menor a los 100 grados centígrados, tienden a denominarse húmedas, y si la temperatura es superior, se denominan secas, por la ausencia de agua. En la parte superior de esta figura tenemos un ejemplo de cómo los depósitos piroclásticos de caída cubren la superficie o la tamizan de manera más o menos homogénea. Cuando tenemos un flujo piroclástico, la dejan relativamente plana, ¿verdad? Los depósitos de ese flujo. Y cuando tenemos una oleada, esa tiende a cubrir también la superficie, pero siendo más ancha en la parte inferior o en las depresiones topográficas y más delgada el espesor de esa capa en las partes más altas. Acá tenemos un ejemplo de un artículo de formación dúctil post-depositación. ¿Qué ocurre? Que se deposita una ignimbrita caliente, se empieza a soldar, pero debido a que existe una pendiente donde se depositó, empieza a fluir. Y ese flujo produce una serie de deformación dúctil también,
o una deformación, por así decirlo, un movimiento viscoso que se le conoce como riomorfismo. Entonces, también es importante que sepan reconocer este tipo de estructuras cuando hacen levantamiento de campo de depósitos volcanoclásicos. Este es un diagrama de clasificación de Murcia y otros del 2013 basado en el transporte y depositación de fragmentos de depósitos volcanoclásicos. Este es un esquema de la clasificación de depósitos volcanoclásicos secundarios donde tenemos principalmente lo que serían lahares y avalanchas de escombros, que estos podrían ser poseruptivo, sin eruptivo o no eruptivo. Los detalles de esta clasificación lo pueden ver en la charla que dio el doctor Guillermo Alvarado en la Escuela de Geografía, quien detalla mucho sobre los depósitos de avalancha de escombros y las diferentes características para su reconocimiento. Acá tenemos un ejemplo de una libreta de campo de cómo realizar anotaciones de depósitos volcanoclásicos y las diferentes capas, cómo describirlas. Eso es crucial porque posiblemente en un solo afloramiento no vamos a ser capaces de realizar una interpretación del tipo de depósito. Si no ocupamos múltiples correlaciones, entonces los datos se deben colectar de una manera sistemática, ordenada y completa.